Muy buenas noches, la paz del Señor, que Dios bendiga su vida en este momento y que podamos en este tiempo nosotros nuevamente estar atentos a la voz de Dios, a lo que Dios nos está hablando en sus palabras, ¿no? Y que cada día o cada momento o cada vez que tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, podamos tener el cuidado y prestar la atención necesaria para ver lo que Dios nos está hablando. Hoy quiero compartir la palabra del Señor nuevamente y quiero invitarle que usted ahí donde está pueda abrir su Biblia o simplemente escuchar la lectura de la palabra de Dios y escuchar también lo que Dios nos está hablando. Dice así la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo número 14, versículo 1 hasta el 9 voy a leer, y dice de esta manera: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Vamos a orar un momento. Amado Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche proclamamos, Dios, que esta palabra traerá bendición, Señor, a mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Dispongo mi mente y mi corazón, Señor, para escuchar la voz tuya, Señor. Y renuncio, mi Dios amado, Señor, a toda incredulidad, a toda duda, Señor, y a todo pesimismo. Oro para que tu Espíritu Santo, Señor, me dé claridad y luz, Señor, en esta palabra, Señor. Así yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios por la lectura de la palabra del Señor que esta noche hemos hecho. Y hoy quiero compartir, ¿no? La palabra con el tema. Estoy haciendo, ¿no? En este mes, ¿no? O desde el mes anterior, una serie de temas hablando sobre la actitud de fe, ¿no? Y en esta oportunidad quiero hablar sobre la actitud que batalla o la actitud que gana. Recuerde que en la palabra del Señor nos dice que nuestra fe, dice, es la certeza de lo que se espera, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces nos desafía, ¿no? A creer en cosas que no vemos, ¿no? Y a esperar en cosas que no están presentes en ese momento. Pero qué importante es también tomar en cuenta también que en cada momento, ¿no? Que Dios nos habla, o en diferentes momentos que Dios nos habla, nos está insistiendo Dios, ¿no? Para acomodar en nuestra vida a lo que dice el Señor, ¿no? Y no a lo que de repente nosotros pensamos, creemos o nos imaginamos. Entonces, por eso esta noche tenga en cuenta este tema, ¿no? La actitud que gana, ¿no? O la batalla, o la actitud que batalla. Escuche bien lo que en esta noche voy a empezar diciendo. El pueblo de Dios, ¿no? O sea, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido en ese tiempo, había ya visto, ¿no? Y había experimentado grandes maravillas, ¿no? Luego de haber sido librados de la esclavitud de Egipto. O sea, hasta ahí ellos ya habían visto cómo Dios se había movido con poder y con su
misericordia, ¿no? Delante de este pueblo que Dios había escogido, ¿no? Y los había librado, obviamente, de la esclavitud donde ellos estaban, ¿no? En el imperio egipcio. Y habían llegado por fin, quizás a las fronteras, ¿no? Donde tenían que cruzar el río Jordán y poseer, ¿no? La tierra que Dios ya les había prometido a ellos, ¿no? Dice, la tierra que fluye leche y miel. O sea, un lugar de bendición para ellos, ¿no? Un lugar donde iban ellos a vivir, ¿no? Que iba a ser de ellos, ¿no? Donde iban a tener la libertad de hacer todo lo que ellos quisieran. Entonces era ahí donde Dios los estaba llevando, ¿no? Era era la promesa de Dios que Dios les había hecho al pueblo de Israel, ¿no? Con respecto a la tierra prometida. Era sin duda un momento, ¿no? De mucha expectativa para ellos, ¿no? Obviamente, también seguramente en medio de esa buena expectativa que había, quizás en algunos habían de repente muchas dudas, ¿no? Por las grandes enfrentamientos que iban a tener al otro lado del río Jordán, ¿no? De alguna u otra manera era el desafío para ellos, ¿verdad? Entre creerle y no creerle a Dios, ¿no? Entre ¿qué se llama? Hacer lo que Dios les había dicho o dejar de hacer lo que Dios les había dicho. Esa era las dos opciones que tenían, ¿no? Entonces, muy importante es lo que también en esta noche Dios nos está hablando, porque hay dos formas de cómo miramos muchas veces nosotros la realidad del momento, ¿no? Y una de ellas es cuando la miramos con la perspectiva humana, ¿no? O con el ojo humano o con la vista humana, si quiere llamarlo así. Eso, cuando lo miramos con esa actitud, ¿no? Obviamente va a reflejar lo que uno puede ver, ¿no? Lo que podemos ver como persona, ¿no? Y lo que se puede razonar también, ¿no? O en todo caso se basa eso y se limita, ¿no? Por las debilidades y los recursos presentes de ese momento que tenemos. Esa es la mirada humana. Si hay un problema, lo miramos, ¿verdad? Con el ojo humano, ¿verdad? Y con el pensamiento y la lógica, ¿no? Y aún con la actitud así, y desfallecemos ante ese problema o ante esa situación precisamente porque nuestra mirada es solamente humana. Ahora, hay la otra forma, ¿no? De cómo podemos mirar los problemas de la vida. Y es a través de la mirada de Dios. Ese es el mirar desde esa perspectiva de Dios, ¿no? Ya no se basa ya en mi razonamiento, sino en lo que Dios dice, ¿no? A través de su palabra. O en otras palabras, con los ojos de Dios puedo ver, ¿no? Sabiendo que Él tiene los recursos necesarios para ayudarme, ¿no? Y para socorrerme, ¿no? O para auxiliarme en el momento, ¿no? De la dificultad, ¿no? Eso era lo que se podía ver, digamos, con respecto, ¿no? Al grupo del pueblo de Israel, ¿no? Con respecto a esa división, si se puede llamar así, de pensamientos o de actitudes, ¿verdad? Entre los 10 espías que fueron, perdón, los 12 espías que fueron a espiar la tierra prometida que está un capítulo antes, ¿no? 10 de ellos dijeron que no podían, ¿no? Que no podían poseer ni entrar a tomar esa tierra porque los que habitaban en esa tierra eran gigantes, eran más grandes que ellos y ellos iban a ser pisoteados o comidos como langosta. Pues había una actitud, ¿verdad?, de derrota, había una actitud de pesimismo, había una actitud, ¿no? Que se llama de no poder, ¿no? Porque precisamente vieron los límites, ¿no? De estatura quizás, ¿no? Y también de armamento que podían tener, ¿no? Aquellos otros habitantes de la tierra al otro lado del río Jordán. Pero había dos de ellos o dos jóvenes que miraron diferente, ¿no? Que vieron con la perspectiva de Dios y pensaron y creyeron, ¿no? Con el corazón de Dios y dijeron, no, si Dios se agrada de nosotros o si Dios nos ha prometido esta tierra, pues Dios nos las va a dar. Entonces, ahí había una diferencia entonces entre ese pensamiento y esa mirada, ¿no? Y esa lógica también que se podía ver. Así que viendo estas dos situaciones, ¿no? Y por lo que estaba atravesando el pueblo de Israel en este capítulo 14 que hemos leído nosotros en el libro de Números, entonces podemos mirar, ¿no? Podemos ver de que verdaderamente se puede avanzar, ¿no? En lo que estemos atravesando o en lo que estemos pasando.
O sea, en otras palabras, tenemos que tener la actitud de vencedor, de ganador o de seguir batallando, ¿no? Aún en medio de las circunstancias o aún en medio de los problemas que podamos tener. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Dios va a estar al lado de nosotros para ayudarnos, sea cual sea nuestra situación. O sea, obviamente si confiamos en el Señor, ¿verdad? Y si ponemos nuestra mirada, ¿no?, en las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo podemos entonces enfrentar, ¿no?, estas situaciones que de repente estemos atravesando nosotros en la vida, ¿no? Y acá veo algunas cosas muy importantes que quisiera compartirlas en esta noche con usted para que podamos tomar en cuenta, ¿no?, en nuestra vida espiritual y también en los problemas que podamos tener para poder seguir adelante y tener esa actitud de ganador, ¿no? Esa actitud de vencedor, esa actitud, ¿no?, que sigue batallando, ¿no?, a pesar, ¿no?, de lo que vengan los problemas y las pruebas a nuestra vida, ¿no?, o las situaciones difíciles, como quiera llamarlo, ¿no? De alguna u otra manera es la actitud, ¿no?, de cómo está mi corazón, ¿no? Si sigue mi corazón confiando en el Señor, pues obviamente voy a tener la certeza, la seguridad de que Dios va a estar al lado mío para ayudarme, ¿no? Entonces, eso quiero compartir yo en esta noche, ¿no? Y lo primero es que escuche bien, ¿no?, cómo debería ser nuestra actitud frente a la realidad de la vida, ¿no? Porque hay una realidad, ¿verdad?, con respecto a lo que estamos atravesando, ¿no? Esa es una realidad que no se puede ser indiferente a lo que está pasando, a lo que está viviendo o a lo que está experimentando, ¿no? Si bien es cierto, en algunos casos para algunos es menos, para otros más, ¿verdad? Pero de alguna manera siempre hay algunas dificultades que tenemos que atravesar, ¿verdad? Porque precisamente el pueblo de Israel no es tuvo que atravesar, no es un desierto, tuvo que caminar por un desierto, ¿verdad? Del lugar que habían salido, de la libertad que Dios les había dado, de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Para llevarlos a la tierra que Dios les había prometido, entonces estaban recorriendo un desierto, ¿verdad? Un desierto donde en realidad Dios estaba probando cómo estaba ese corazón, ¿no? O sea, preparándolos Dios para llevarlo a la tierra que les había prometido. Entonces es ahí donde vemos nosotros de que hay realidad que se puede ver, ¿verdad? O que se puede vivir o que se puede experimentar en la vida, ¿no? Eso no está indiferente a uno, ¿verdad? Al presente que está viviendo. Entonces, pero muchas veces cuando estamos atravesando por esta realidad, ¿no?, que es latente y que es verdad, ¿no?, y que no se lo puede obviar, ¿no?, o esquivar, entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que no deberíamos temer cuando estamos frente a esta circunstancia, ¿no? Entonces tiene que haber una diferencia entre tener miedo y confiar en Dios, ¿no? Si estoy teniendo miedo frente a ese problema o a esa dificultad, ¿no?, que estoy atravesando y no estoy confiando en Dios, pues obviamente ese problema y esa dificultad va a ser más grande que mi fe, ¿no? Va a ser más grande que mi actitud, ¿no? Y me voy a dejar doblegar, vencer, ¿no? Y rendir también, por último, ¿no?, perdón, ante esa circunstancia o ante esa realidad que estoy viviendo, ¿no?, ese momento. O sea, tenemos que ser diferentes, apreciados hermanos, ¿no? Hay que tener una actitud que no se rinde, que quiere batallar, que quiere vencer, que quiere sobrellevar ese problema, ¿verdad? Y confiar en Dios y obviamente decir, Señor, este problema, ¿no?, que tengo, sé, Señor, que tú eres el que me va a ayudar, ¿no?, a salir de este problema. Si miramos nosotros en la historia, ¿no?, en el relato de la Biblia, ¿no?, vemos de que muchos de los hombres, ¿no?, y mujeres que estaban atravesando momentos difíciles, por haber puesto su mirada en el Señor, ¿verdad?, obtuvieron, ¿no?, o adquirieron a fuerza, ¿no?, otra actitud, ¿no?, y vencieron esa dificultad que estaban atravesando. Podemos mencionar muchos de ellos, ¿no?, como, como mostrándonos el Señor de que verdaderamente cuando ponemos nuestra mirada en Él, nuestra confianza en Él y declaramos, ¿no?, de que verdaderamente
¿no? A través de ese problema que estemos atravesando, ¿no? O ante esa circunstancia que estemos atravesando, no debemos temer o no debemos tener miedo. No debemos flaquear, hermano, en nuestra fe. ¿No? Por algo Dios ha permitido, ¿no? Aquel problema. Por algo Dios ha permitido esa enfermedad. Entonces Dios nos quiere enseñar algo también a través de ello, ¿no? Para que nos acerquemos más al Señor. En otras palabras, debemos mirar, ¿no? Ese problema, como dije, ¿no? Con la mirada de Dios, ¿no? Con los ojos de Dios, ¿no? Y cuando lo miramos con los ojos de Dios, ¿no? Confiando en Dios quiere decir, ¿no? Obviamente, ¿no? Del Señor va a venir la ayuda para nosotros, ¿no? La solución, ¿no? El alivio, el socorro, el auxilio, como lo dice su palabra, ¿no? Acerquémonos al Señor. Entonces Dios no nos va a abandonar, hermano. No lo abandonó al pueblo de Israel, no en ningún momento. Quizás por ratos el Señor como que se retiraba un poco, ¿verdad? O los dejaba un poco, si quiere llamarlo, sufrir o padecer, ¿no? O experimentar lo propio que ellos se habían buscado. Entonces, pero de alguna, ¿no? Forma nuevamente el Señor a través de su misericordia y la promesa obviamente que había, no los abandonaba, ¿no? Me hace recuerdo unas palabras, ¿no? Que expresó el profeta Habacuc, ¿no? El profeta Habacuc en el capítulo 3 del libro que escribe, ¿no? Él habla, mire, con respecto, ¿no? A esto que está relacionado también con el pueblo de Israel, aunque la higuera, dice, no florezca ni en las vides haya frutos, dice, y aunque falte el producto del olivo, dice, y los labradores no den mantenimiento, dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, dice, y no haya vaca en los corrales. Y en el versículo número 18 dice, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Jehová es mi fortaleza, dice. Entonces, acá vemos nosotros que el profeta está teniendo una actitud, ¿verdad? En el sentido, ¿no? De seguir avanzando, ¿no? De ganar la batalla, ¿no? O sea, de seguir a pesar de lo que de repente podía venir, ¿no? Que no haya ciertas cosas, ¿no? Al alcance, ¿no? De su vida, ¿no? O de su familia o de su pueblo, ¿no? Pero está declarando una verdad que es la verdad que va a prevalecer, ¿no? Que es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, ¿no? Que dice el Señor, no temas, yo estoy contigo, ¿no? No te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Entonces yo creo de que, apreciados hermanos, frente a estas circunstancias que estemos atravesando, ¿no? Lo primero que debemos nosotros tomar en cuenta es no temer, ¿no? frente a ellas, ¿no? ¿De qué está hablando el texto que hemos leído nosotros? ¿No? Precisamente de lo que mencioné hace rato, en el capítulo 13 nos habla de esos espías que fueron a reconocer la tierra ya que Dios les había prometido, ¿no? Y 10 de ellos vinieron y dijeron que esta tierra no era buena, ¿no? Efectivamente, dice, era una tierra muy buena. Incluso trajeron muestras, ¿no? De los frutos, ¿no? Frutos grandes, ¿no? Pero tenían un problema ellos, ¿no? Un problema que se llama sentimiento de inferioridad, mire. O sea, tuvieron un sentimiento, ¿no? De inferioridad delante, ¿no? De estos hombres o de estos habitantes del otro pueblo, ¿no? Porque mire lo que dice el versículo 33 del capítulo 13, dice, también vimos allí gigantes, dice, hijos de Anac, dice, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, dice, y así le parecíamos a ellos, dice. Entonces, ¿qué están diciendo estos espías? Que ellos estaban sintiendo, ¿no? Como langostas frente a los ocupantes de esta tierra, ¿no? Entonces había un espíritu, ¿no? O una actitud de inferioridad, ¿verdad? De derrotados o de vencidos, ¿no? O de no seguir ya, no insistiendo ya, ¿no? Porque como que ya se daban por vencidos, ¿no? Había otro sentimiento, mire,
¿no? Un sentimiento, ¿no? De tristeza y de desánimo, es lo que dice el versículo 1 del capítulo 14 que hemos leído. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Dice. O sea, ¿qué le transmitieron al pueblo estos 10? Le transmitieron algo bueno, ¿no? Le dijeron, es buena la tierra, estos son los frutos, dice, pero allá hay hombres grandes que nos van a nosotros a matar. Entonces dice que la congregación le entró ese sentimiento, ¿verdad? De tristeza y de desánimo, ¿no? Y le cuento que todos podemos pasar por algún momento así, ¿no? En alguna circunstancia o en alguna situación de la vida que estemos atravesando. Pero como dije, ¿verdad? No debemos temer frente a ella. Porque acá vemos lo diferente de estos dos jovencitos que trajeron, ¿verdad? Una actitud diferente o que pusieron una actitud diferente, que dijeron de que no, que sigan, ¿no? Porque Dios en realidad lo había dicho, Dios lo había ordenado, ¿no? Y Dios lo había prometido. Otro sentimiento que se puede ver, ¿no? En ellos que había era un sentimiento de muerte. Si vemos la actitud del pueblo, ellos preferían morir que enfrentarse a los gigantes, como dice el versículo 2, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, dice, ojalá muriéramos, dice, en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y escuche bien lo que le voy a decir. Y no es lo que yo le voy a decir, sino lo que dice la palabra del Señor. Así como ellos dijeron, así les pasó a ellos. Se murieron en ese desierto. O sea, no entraron ellos a la tierra prometida porque ellos confesaron que ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto, dice. Hermano, cuán importante es la actitud, ¿no? Y la confesión también que tengamos nosotros, ¿no? Frente a los problemas, ¿no? Que enfrentemos. ¿Qué más tuvieron ellos? Queja también, se quejaron, ¿verdad? ¿Qué más tuvieron ellos? ¿No? Como que una renuncia a la fe o apostatar contra la fe, ¿verdad? Porque querían volver a Egipto, ¿no ves? Quisieron poner un capitán para volver a Egipto. Egipto simboliza, hermano, una vida sin Dios. O sea, volver otra vez a la esclavitud, volver otra vez al pecado. Y quizás eso es lo que busca el enemigo en muchos, ¿no? Que están con problemas, con pruebas, con dificultades y todo, y hace que la fe o la actitud de ganador, de vencedor o de seguir batallando se aplaque, ¿no? O desista, ¿no? Entonces no es muy buena, ¿no? Esa actitud, ni es muy bueno, ¿no? Esa decisión, ¿no? De volver a Egipto, ¿no? De ser vueltamente esclavos del pecado, ¿no? De la depresión, de la inseguridad y de los problemas de la vida. Es tiempo, ¿no? De darle un giro, es tiempo de decir, no, acá estoy yo, ¿no? Si Dios me ha llamado a mí, pues Dios tiene un propósito conmigo, con mi vida, con mi familia, y creo en lo que dice la palabra del Señor, como lo dijo el profeta Habacuc, ¿no? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vide, ¿no? En los viñedos, ¿no? Aunque no haya vaca en los corrales, ¿no? Aunque la oveja no esté en la manada, ¿no? Pero algo importante él dice, ¿no? Yo me voy a alegrar, dice, ¿no? En el Señor, ¿no? Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Entonces, apreciados hermanos, ¿no? Y amigos, ¿no? Y todos que están escuchando, ¿no? Es la actitud de ganador y de seguir batallando, ¿no? En la vida, en la fe, ¿no? Que Dios nos ha puesto, ¿no? Entonces, es la palabra que nos está motivando en esta noche, ¿no? Para que sigamos adelante. Esa es la primera cosa, que nuestra actitud frente a las dificultades, entonces tendría que ser diferente, ¿no? Ahora, lo segundo, ¿cuál debería ser mi fe frente a ellas? O sea, la fe mía, ¿cómo debería ser, ¿no? Frente a esta circunstancia. Mire lo que dice el versículo 30, ¿no? Del capítulo 13, ¿no? Con respecto a la información de los espías, ¿no? De dos de ellos, como dijimos, ¿no? Que dijeron diferente, ¿verdad? Entonces Caleb dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, dice. Ese subamos que está expresando este joven, ¿no? Caleb, ¿no? Era una actitud de vencedor, una actitud de ganador, de conquistador, ¿no? De batallador. Dice, subamos luego, dice, y tomemos posesión de ella, dice, porque más podremos nosotros que ellos. Mire cómo cambia la actitud, ¿no? Frente a ese problema.
¿no? Más podemos nosotros contra ellos. Entonces estaba confiando, ¿en qué estaba confiando? En la fuerza de Dios, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. No estaba confiando en su fuerza, ni estaba mirando el problema que había de gigante. Entonces, esa debería ser nuestra fe frente a esta circunstancia, ¿no? Y no solamente a nosotros, ¿no? Sino a todos, ¿no? A todos los que se acercan a Dios y todos los que lo buscan a Dios necesitan tener esta actitud, ¿no? De ganar, de vencer, de batallar, ¿no? Y de seguir insistiendo, como era el tema, ¿no? Anterior, sobre la actitud de fe, ¿no? Es la actitud de fe la que va a determinar, ¿no? Si seguimos o no, si nos estancamos, ¿no? Avanzamos o no. Entonces, no, definitivamente debemos confiar en Dios. Mire, tengo un ejemplo que siempre lo menciono yo, es el ejemplo de Job, ¿no? Job, que todo le pasó, usted sabe, ¿no? Que experimentó hasta lo más bajo, ¿no? Hasta quedar en una condición, ¿no? Oiga, muy triste, ¿no? Muy lamentable, ¿no? O sea, sin su mujer, sin sus hijos, sin sus bienes, sin nada y todavía con una enfermedad, ¿no? Pero hay una actitud diferente, ¿no? En Job, aún manteniendo, ¿no? Su corazón, su fe y su esperanza en el Señor. Por eso ahí en Job 1:20 al 22 dice, entonces Job se levantó, ¿no? De esa situación en la que estaba y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, dice, y desnudo volveré allá, dice. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios, ¿no? Sea el nombre de Jehová bendito, dice. Entonces, absolutamente, ¿qué nos está mostrando aquí esta actitud de Job? ¿No? Absolutamente nos está mostrando que estaba confiando en Dios, no en lo que estaba pasando y no en lo que pasó, ¿no? Si un día tuvo y ya no tuvo, no era el problema, ¿no? Ni fue el problema, sino fue su fe, ¿no? Lo que activó nuevamente, ¿no? Su corazón y su condición. Y si usted lee todo el libro de Job, va a ver que en el último capítulo, ¿no? Es retribuida esa fe, ¿no? Esa confianza en Dios, ¿no? Porque la benevolencia de Dios, hermano, es para siempre, ¿no? Para los hijos de Dios cuando confían en Él. Entonces, nos muestra, ¿no? De que maravillosamente solamente, ¿no? Se sale de la circunstancia cuando se confía en Dios, se espera en Dios, ¿no? Y se puede ver de que puede cambiar las circunstancias cuando nuestra fe está puesta en el Señor. Entonces, animamos a que nuestra fe, ¿no? Nuestra fe siempre prevalezca frente a los problemas, ¿no? A esas malas actitudes que podamos tener. ¿No? Yo creo de que debemos seguir confiando, ¿no? En la mano poderosa del Señor, pues, si así lo dice el Señor, ¿no? Lo tercero que vemos acá en este pasaje que hemos leído nosotros, ¿no? Con respecto a la situación que estemos atravesando es qué debo hacer ahora, ¿no? Para contrarrestar esas malas actitudes, ¿no? Las malas actitudes de esos 10 espías que vinieron, ¿no? Con palabras negativas, con mensajes negativos, ¿verdad? Y ocasionaron, ¿no? Una tristeza, un desánimo en el pueblo, ¿no? Entonces, como que esas malas actitudes se pueden contrarrestar, hermano, ¿no? Mire lo que dice el versículo 6 del pasaje que hemos leído nosotros. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefones, que eran de los que habían reconocido la tierra, dice, rompieron sus vestidos, dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, dice. Y el versículo número 8 dice, si Jehová se agradare de nosotros, él dice, ¿no? Acá, ¿no? Vemos de que se puede contrarrestar, ¿verdad? Aquello que los otros habían influido, ¿verdad? En negativismo, ¿no? Esta actitud de ganar, de vencer, de seguir adelante, de la que tuvo Caleb y Josué, dice, ¿no? Entonces, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, dice, y no las entregará. Entonces,
cambia la manera, hermano, de confiar, ¿no? Y de seguir esperando, ¿no? En las promesas que el Señor tiene para nosotros. Entonces, esas malas actitudes se pueden arreglar o contrarrestar con pedir perdón a Dios, hermano, por las malas actitudes que hemos tenido a veces frente a las dificultades. Humillarnos y reconocer el poder de Dios grandioso y nunca más apartarme del camino del Señor, ¿no? O sea, esa era la actitud que deberían haber adquirido, ¿no? Los 10 espías y obviamente todo el pueblo. Ese momento era cambiar ese pensamiento. Hacer a un lado, ¿verdad? Ese temor, hacer a un lado ese pesimismo, ¿no? Porque nada influyó en ellos, ¿verdad? Más bien les ocasionó a ellos por esa palabra, por ese negativismo, les ocasionó la muerte a ellos mismos, ¿no? ¿Qué dice la palabra del Señor? Mire, en Primera de Pedro, capítulo número 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice. Echando toda, dice, vuestra ansiedad sobre Él, dice. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si tenemos problemas, ansiedades, dificultades, dice, lo echemos sobre Él, dice, ¿no? O sea, que nos descarguemos, que confiemos en Él, dice, porque dice luego lo siguiente del versículo, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, apreciados hermanos, es el desafío que tenemos, ¿no? Es el desafío que tenemos cuando leemos, ¿no? La palabra del Señor y escuchamos los mensajes, ¿verdad? Y a través de la experiencia que estamos teniendo, ¿no? En la vida presente, ¿verdad? Y Dios nos habla es para ayudarnos a seguir confiando en Él, si es que estamos atravesando por los problemas, ¿no? Si es que hay una enfermedad, de igual manera el Señor nos anima, ¿no? Cualquiera que sea nuestra situación, ¿no? O cualquiera que sea la realidad, debemos cambiar una actitud de creer, de confiar en el Señor. Entonces es un desafío para nosotros, hermanos, ¿no? Pedir perdón a Dios, ¿no? Por nuestras malas actitudes, ¿no? Nuevamente, ¿no? Humillarnos y reconocer el poder de Dios grandioso, ¿no? Para nosotros y también nunca más apartarnos, pues obviamente de Él, ¿no? Entonces eso es lo que vemos en esta tercera parte, ¿no? O esta tercera enseñanza. Y lo último, ¿no? Es ahora, ¿cuál debería ser mi actitud ahora? ¿Cuál debería ser mi actitud ahora? Con esto quiero finalizar el mensaje, ¿no? ¿Cuál tendría que ser mi actitud? ¿Qué me muestra este pasaje, no? Si usted lee el capítulo 13 y el capítulo 14 completo, se va a dar cuenta, hermano, que hay que cambiar esa actitud de inferioridad, ¿no? Como dije, esa actitud o ese sentimiento de tristeza, de desánimo, ¿no? Sentimiento de muerte, queja, apostasía, renunciar a la fe, hay que cambiarlo, hay que dejarlo atrás, ¿no? Porque no nos va a conducir a nada bueno eso. O sea, no nos va a ayudar a seguir creciendo, ¿no? En nuestra fe. Ni obviamente, ¿no? Ni nos va a ayudar a superar los problemas que tenemos. Más bien todavía se van a acumular más problemas, ¿no? Por eso es que hay que cambiar esa actitud ahora. Y quiero ilustrarle con esta palabra, mire, que encontré acá en la Biblia, ¿no? En la carta que escribe el apóstol Pablo, ¿no? A la iglesia de Colosa, ¿no? En Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el 3, que dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Dice. O sea, si hemos confiado, ¿verdad? Y hemos aceptado a Cristo, y le hemos entregado nuestra vida al Señor, acá dice un consejo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ese es el primer consejo, ¿verdad? Buscar al Señor, mirar al Señor, confiar en el Señor, poner nuestra mirada en el Señor, dice. Por eso dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, dice, y no en las de la tierra, dice. Entonces los 10 espías vieron las cosas de la tierra, ¿verdad? Vieron gigantes, ¿no? Vieron quizás armamento, ¿no? No sé si tanques por ahí, ¿no? Pero se asustaron y tuvieron miedo.
pero no miraron arriba, ¿no? No miraron a Dios, ¿no? No pusieron su confianza en Dios, no dijeron, de allá va a venir la ayuda, de allá va a venir el socorro, no pusieron su esperanza, ¿no? En el Señor, ¿no? Por eso está diciendo, ¿no? Que pusieron su mirada en las cosas de la tierra, dice. Y luego el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice, o con Cristo Jesús. Entonces, apreciados hermanos, ¿no? Cambiemos nuestra mirada, ¿no? De perdedor, si quiere llamarlo, o de derrotado, ¿no? O de desanimado a la de un conquistador. Por eso el tema es, ¿no? La actitud que gana, la actitud que batalla, ¿no? O sea, que mientras tengamos vida y mientras Dios nos la regale, hermano, ¿no? No hay esperanza perdida, está en el Señor nuestra esperanza. O sea, nuestra confianza es Dios, no en las cosas de la tierra. Entonces debemos seguir confiando en el Señor, ¿no? Debemos seguir creyéndole al Señor. O sea, no perder la perspectiva, hermano, espiritual y dejarnos agobiar por los problemas de la tierra. Confiemos en Dios, sigamos buscando a Dios, pongamos nuestra mirada en el Señor. No nos desanimemos, vendrán más problemas, gloria a Dios por ello. Pero escuche bien, mientras confiemos en el Señor y mientras nuestra mirada esté puesta en Él, hermano, yo creo, ¿no? Y le aseguro, ¿no? Que vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Entonces depende de cómo lo miremos, ¿no? Entonces cambiemos nuestra mirada. Nuestra fe se hace realidad cuando no apartamos nuestra mirada de Dios, ¿no? Es realidad cuando no apartamos nuestra mirada de Dios. Por eso dice, es certeza, es seguro, es convicción. Así que todo depende de cómo nosotros cambiemos, ¿verdad? Esa actitud ahora. Si usted quiere ser un vencedor, si quiere ser un ganador, ¿no? Y quiere conquistar, y quiere ganar, y quiere avanzar en su fe, y quiere vencer todos los problemas que haya, las dificultades, siga confiando en el Señor. Sigamos en nuestra mirada en el Salvador, ¿no? Jesús lo dijo, ¿no? El que viene a mí no le echo afuera. Entonces, si necesita, ¿no? Reconciliarse con el Señor, volver al Señor, ¿no? Y quizás se apartó del Señor, ¿no? Quizás su fe se fue por allá por los suelos, hermano, ¿no? O quizás los problemas lo ha visto más grande que su Dios, ¿no? Hoy es tiempo de volver otra vez, hoy es tiempo de decirle, Señor, perdóneme, ayúdeme, estoy aquí, Señor, reconozco mis debilidades, mis flaquezas y todo. Y me vuelvo a ti, Señor, con todo mi corazón. Yo le animo en esta noche, ¿no? Le animo con esta palabra, ¿no? A mí me ha animado. Todos tenemos que atravesar crisis en la vida, todos tenemos que pasar por problemas. Pero y es justamente allí donde nuestra actitud tiene que marcar la diferencia. O sea, la actitud de ganador, de vencedor en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Aunque los problemas sean los mismos, o sean otros, o vengan más, ¿no? Como en este caso al pueblo de Israel, ¿verdad? Tenía que enfrentarse a los enemigos que se encontraron, dice, con dos reacciones diferentes, ¿no? Ante esa dificultad, ¿verdad? Unos con miedo y otros con actitud de ganador. Otros dijeron, vamos, ¿no? Lo vamos a ganar, lo vamos a vencer porque más podemos nosotros que ellos. Entonces, apreciados hermanos, ¿no? Le animo, ¿no? Podemos tener, ¿no? Esas miradas diferentes, ¿no? Pero hoy pues, tengamos la mirada de Josué y de Caleb, ¿no? Digamos a nuestro interior, ¿no? A su propio yo de usted, a su propio nombre, dígale, sí, yo puedo, en el nombre de Jesús voy a poder, voy a salir victorioso porque así lo dice la palabra de mi Dios, dice. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, ¿no? Que usted lo reciba, ¿no? Lo anime ahí en su corazón, ¿no? La atesore en su corazón y diga, voy a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias te doy esta noche. Padre, por permitir que así compartamos tu palabra, Señor, y que escuchemos la voz tuya, Señor, a través de este mensaje, Señor. Quizás alguien está, Señor, pasando por dificultad, o todos, Dios. Pero tú tienes esta palabra, Dios, que en esta noche nos has hablado, Señor, de que confiemos en ti, Señor, de que nuestra mirada, Señor, tiene que estar en ti, Señor.
de que mi actitud tiene que ser diferente, Señor. Oro, bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que grandes cosas vendrán, Señor, a los que confían en ti. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bendiciones.